En el presente video vamos a hablar de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Para hablar de la congruencia y semejanza de triángulos, primero vamos a hablar acerca de qué es la semejanza y la congruencia de figuras. Las figuras que guardan una proporcionalidad manteniendo la misma forma se denominan semejantes. En geometría, a las figuras que tienen el mismo tamaño y la misma forma se las denominan congruentes. Es decir, que las figuras semejantes y congruentes, ellas tienen la misma forma. Sin embargo, las congruentes deben de tener el mismo tamaño, mientras que las semejantes solamente deben de guardar una proporcionalidad entre sus medidas. Para establecer la congruencia entre dos triángulos, vamos a utilizar tres criterios que comenzaremos a enunciar. El primer criterio es el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen un ángulo de igual medida formado por lados de longitudes iguales. Los triángulos P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 son congruentes porque podemos ver que el ángulo P1 y el ángulo Q1 son congruentes y los lados que los forman, que son los lados P1, P2 y P1, P3, Q1, Q2 y Q1, Q3, también son congruentes con su correspondiente del otro triángulo. Por lo tanto, los dos triángulos son congruentes. Un segundo criterio de congruencia es el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado de igual longitud y los ángulos adyacentes a ese lado son correspondientemente de igual medida. Así pues, el triángulo P1, P2, P3 es congruente con el ángulo Q1, Q2, Q3, ya que como vemos en la figura, el lado P1, P3 es congruente con su correspondiente lado en el otro triángulo, el lado Q1, Q3, y sus ángulos adyacentes, es decir, el ángulo P1, el ángulo P3 y sus correspondientes Q1, Q3 son congruentes. Por lo tanto, por el criterio ALA, los dos triángulos son congruentes. El tercer criterio de congruencia es el criterio LLL, lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados de longitudes respectivamente iguales. Los triángulos P1, P2, P3 y Q1, Q2, Q3 son congruentes debido a que los lados que los conforman son congruentes entre sí. Por lo tanto, por el criterio LLL, los dos triángulos son congruentes. Para determinar la semejanza de triángulos, asimismo utilizaremos también tres criterios. Nuestro primer criterio será el criterio AA, ángulo, ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente de igual medida. Podemos ver en los triángulos P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, podemos afirmar que son semejantes ya que dos ángulos de ellos tienen la misma medida. Entonces podemos afirmar que estos triángulos son semejantes por el criterio AA. Criterio ALL, ángulo, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo con igual medida y las longitudes de los lados de ese ángulo son proporcionales. Esto es, considerando los triángulos P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, decimos que el lado P1, P3 es al lado Q1, Q3 como el lado P2, P3 es al lado Q2, Q3 y eso es igual a la constante K.
Además debe cumplirse que la medida del ángulo P3 es igual a la medida del ángulo Q3. Para nuestros triángulos, pues, afirmaremos entonces que si existe proporcionalidad entre los lados que forman un ángulo, entonces estos triángulos van a ser semejantes por el criterio ALL. Criterio LLL, lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si las longitudes de sus tres lados son proporcionales. Considerando el triángulo P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, si existe una proporción entre sus lados, es decir, si P1, P2 es a Q1, Q2, como P2, P3 es a Q2, Q3, como P3, P1 es a Q3, Q1 y eso es igual acá, entonces estos triángulos son semejantes entre sí. Podemos ver entonces que si existe una proporción fija entre sus lados correspondientes, por el criterio LLL, los triángulos son semejantes. Y con esto, pues, hemos establecido criterios de congruencia y de semejanza para los triángulos.